justicia en México. Es novedosa, pero no es nueva. Ya la utilizaban los egipcios, los griegos. Pitágoras ya hablaba del arbitraje, de la mediación y la conciliación 5 siglos antes de nuestra era. Pero en México, a partir de la reforma del 18 de junio del 2008, se le da vida constitucional e ingresa propiamente al marco jurídico del derecho positivo mexicano. En ese orden de ideas, de esa fecha, se ordena que todas las leyes prevean y provean mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué significa esto? Que cualquier conflicto jurídico, antes de llegar a tribunales, los que ya conocemos, agotemos una vía más amigable, más pacífica, más encaminada a la cultura de la paz. Y ahí encontramos los métodos alternos. En el orbe internacional existen más o menos 34 métodos. En México empezamos con 4. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y cualquiera de ellas nos puede llevar a una solución pacífica, pronta y mucho más económica en todos los sentidos. Pero no es tan fácil, ¿no? Llegar a esos acuerdos. No sé si es por un asunto de en México la situación humana a diferencia de otros países o cómo han hecho ustedes ese balance. Bueno, pues en primera, a través de medios como este importante, el de ustedes, que nos ayudan a difundir la cultura de los métodos alternos. Dicen que para que se utilice un servicio hay que conocerlo. Entonces hay un gran problema en México que no se le ha dado la difusión correspondiente, sobre todo por parte del área pública, de lo que son los métodos. Nosotros como prestadores privados sí estamos buscando que se convierta inclusive en una cultura popular, que si el señor tablajero, el albañil, el profesionista, el taxista son dueños del problema, también tengan la capacidad de resolverlos por sí mismos. Y el método alterno es como una salsita musical, una cumbia. Los que no saben bailarla como que se inhiben pararse, pero los que saben lo disfrutan. Y así son los métodos alternos. Una vez que ya se conocen, todo mundo caminamos hacia ellos. Las bondades y ventajas que ofrece un método son enormes. Y ya conociéndolas, definitivamente a ojo cerrado va la persona hacia la cultura del método alterno. Es que este tema de la justicia alternativa, pues pareciera que en nuestro país nada más ha llegado para el membrete. Digo, no sé si sea la impresión personal, pero pues seguimos viendo de 2008 que nos mencionaba a la fecha que hay pocos casos que realmente se han resuelto, es decir, seguimos viendo el mismo problema de saturación en tribunales, de las cárceles llenas de gente que a lo mejor podría salir por estas vías de manera muy rápida, es decir, estamos estancados. Definitivamente nuestro congreso, como el nombre que lleva, perspectivas y retos de los métodos alternos. ¿Cómo estamos y qué debemos de enfrentar para que realmente se convierta en una cuestión de práctica consuetudinaria o diaria del ciudadano? Y para allá va encaminado el Congreso Nacional de Métodos. Que la sociedad se entere que existe, que hay operadores de métodos certificados, actualizados y debidamente preparados. Parece ser que el área pública vio las cosas muy diferentes a como la vemos los prestadores privados. Se ha canalizado muchísimo dinero para capacitaciones. El problema es quienes se han capacitado. ¿Sí? Llegamos, ¿Y quiénes? Llegamos a instituciones públicas. Bueno, los privados puedo decir que estamos plenamente certificados y capacitados para ellos. Porque nosotros, si no acreditamos unos exámenes, no nos dan la certificación. Mientras que en las dependencias de gobierno han equivocado los términos certificación, actualización y capacitación con habilitación. Te habilito de este lugar para que te vayas a este. Y ya se ponen a trabajar. Pero no lo certifica. No. O sea, nomás van al curso y ya. No. De la noche a la mañana le dicen, de esta oficina, que estás en X, va a hablar de fiscalía, vete a las salas de mediación. El viernes pasado tuve la fortuna de ir a dar una plática de arbitraje al Centro Universitario de Ciencias Económicas de nuestra querida Universidad de Guadalajara. Y tuve cuatro alumnos. Y dije, maestro, la verdad es que nos habilitan, pero no nos capacitan. Y este congreso va encaminado a capacitar gente, a preparar gente, a que sean verdaderos paladines de los métodos alternos, que tengan las habilidades, conocimientos, audacias para llevar a cabo, felizmente, un método alterno. A ver, ahora, abogados, yo les preguntaría si el método alterno, ¿en qué circunstancias se puede aplicar? Quiero pensar que habrá algunos que no. Ya ustedes me dirán si no, no sé. Es un tema muy interesante, señorita Josefina. A ver, un ejemplo, en el tema de una violación.
¿cómo voy a mediar con mi agresor? Es un Ahí, ejemplo. ahí hay una mediación parcial respecto a la reparación del daño, porque ese delito tiene una pena pública y no se puede revictimizar a la víctima con el enfrentamiento de su agresor. Son aspectos de derechos humanos que tenemos que cuidar y vigilar para que no se cometa 2 veces la misma infracción con la víctima. Entonces ahí viene la reparación del daño, que sí es susceptible de a través de cualquier método alterno llevarlo a cabo. En un robo. Si tengo al ladrón enfrente también. Definitivamente. Sí, voy a mediar con este. Ahí sí, para que te regrese lo robado y pague alguna Ahí indemnización. sí, tenemos figuras públicas, penas públicas y privadas. Una pena privada es su reparación del daño. Una pena pública, la libertad del infractor. Ya tendríamos que analizar si amerita o no amerita prisión preventiva, son circunstancias. Pero los métodos alternos, más que buscar venganzas legales como son privaciones de la libertad, buscan reparación del daño a la víctima. Me robaste mi bicicleta, ahí te va tu bicicleta o el valor de tu bicicleta. Ya si el Estado ejerce otras penas públicas, pues ya es problema del Estado con el infractor. A lo cual como sociedad le tenemos miedo. Porque hasta el momento hemos visto cómo, es más, hubo un caso reciente de alguien a quien le robaron, hubo esta conciliación y el malandrín regresó lo robado y creo que hasta le pagó un poquito más, ¿no? Le dio un poquito más como para resarcir el daño y después se dijo, ¿por qué lo dejan en libertad? Este va a seguir robando. Es decir, ¿seguimos sin entender o qué está pasando? No, ahí ya no es tarea de los métodos alternos. Ahí tiene que haber una autoridad que vigile el proceso de excarcelación de esta persona. Que verdaderamente haya mecanismos, no propiamente alternativos de solución de conflictos, porque el conflicto ya está resuelto, de cómo darle seguimiento para que no vuelva a ser infractor esa persona. Y yo puedo sugerir y comentar, ¿qué ocupamos? En prevención del delito hemos escuchado muchos comentarios, pero sinceramente nadie ha tocado los siguientes términos. Etiología criminal, etiólogo criminal. ¿Quiénes son esas personas que hacen? Pues ahora explíquenoslo. Son los únicos especialistas que saben causas, efectos de por qué yo puedo cometer una conducta ilícita. Así como el psicólogo, el maestro nos enseña a leer, así el etiólogo criminal dice, Benito Garibay, necesitas esto y esto para que no caigas en infracciones de la norma. Y pensamos que a veces con hacer canchitas de fútbol ya estamos preveniendo el delito. No, ese es un pequeño estímulo para el fondo del problema. Pero retomando nuestro tema, métodos alternos, no se encarga de prever delitos, porque no es su función. Se trata de resolverlos ya cuando existen. Pero voy más allá. Los métodos alternos, la ley de justicia alternativa, en primer orden dice prevenir conflictos contractuales o extracontractuales. Y hay infinidad de prevenirlos para que no se den. Pongo un ejemplo. La señorita Josefina le da en arrendamiento a usted un inmueble. Y por lo que sea, alguien incurre en incumplimiento. Hay una cláusula que se llama compromisoria de resolver ese conflicto que puede surgir en el futuro sin llegar a demandas, embargos, emplazamientos, pruebas, alegatos, sentencias, apelaciones, amparos, revisiones, etcétera. Porque en esos juicios, ahora para atrás, sabemos cuándo lo empezamos, pero no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Y con esa cláusula compromisoria, que en manera preventiva dice, esto que acabamos de hacer lo elevamos a grado de sentencia ejecutoriada. Me incumple cualquiera de las partes, ejecutamos la ejecución de ella. ¿Sí? Esa es la importancia de los medios alternos que también nuestro Estado, nuestras autoridades no le han dado la suficiente difusión y a eso obedece el Congreso. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar las circunstancias? Abogados, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Si son tan amables, por favor, pues hacer la invitación. Claro. ¿Cuándo va a ser el Congreso? Invitarlos el día 28, 29 y 30 de este mes. Va a ser en el hotel que se encuentra ubicado enfrente de Plaza Sol, sobre López Mateos. Y bueno, pues está abierto a todo el público en general. Lo estamos esperando para que conozcan estos métodos, sobre todo para llegar a alguna conciliación y buenos resultados, ¿verdad?, que tanto nos hace falta. ¿Hay que inscribirse en el lugar o antes? Ya por el tiempo sí hay que inscribirnos en el lugar. Ahí están las bases, no se requiere absolutamente nada, su presencia y pagar el costo del mismo. Bien. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Aquí tiene una invitación, así que tómelo en cuenta, este Congreso Nacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Una breve pausa y regresamos en 2 minutos.